Había una vez en un pequeño pueblo, un hombre llamado Martín que luchaba constantemente para llegar a fin de mes. Desempleado y desesperado, Martín ideó un plan retorcido para obtener ingresos del gobierno. Conocía los entresijos del sistema y sabía que un subsidio generoso se otorgaba a las familias con miembros discapacitados. Sin embargo, este conocimiento no le llevó a un camino ético. Martín, con una mezcla de desesperación y egoísmo, decidió inducir una falsa discapacidad en su propio hijo, Lucas, para así calificar para el subsidio. Para lograr esto, comenzó a suministrarle pequeñas dosis de morfina desde que Lucas era apenas un niño. Con el tiempo, el cuerpo del joven se acostumbró a la sustancia, generando una dependencia que incapacitaría al chico de una forma que el padre esperaba sería suficiente para justificar el subsidio. A lo largo de los años, Martín ocultó sus acciones cuidadosamente, presentando a Lucas como un niño frágil y enfermizo. Los médicos del pueblo, engañados por la actuación de Martín y la creciente dependencia de Lucas, certificaron la supuesta discapacidad del joven. El subsidio del Estado empezó a llegar regularmente, proporcionando a Martín los ingresos que tan desesperadamente necesitaba. Sin embargo, a medida que Lucas crecía, empezó a cuestionar su propia realidad. Las visitas médicas frecuentes, las extrañas restricciones y la misteriosa rutina de medicamentos no le parecían normales. Aunque su cuerpo estaba atrapado en la espiral de la morfina, su mente se volvía cada vez más aguda. Un día, mientras investigaba en la biblioteca del pueblo, Lucas encontró documentos médicos y registros que no coincidían con la historia que le habían contado. Sus sospechas se transformaron en una horrible revelación cuando descubrió la verdad detrás de su supuesta discapacidad y la conexión con el subsidio del Estado. La furia y la traición llenaron su corazón al comprender que su propio padre lo había convertido en un títere para su beneficio personal. Lucas decidió confrontar a Martín, exigiendo respuestas y justicia. El enfrentamiento entre padre e hijo fue intenso y lleno de emociones explosivas. Martín, acorralado, no pudo negar sus acciones y justificar su comportamiento egoísta. La verdad salió a la luz, y la comunidad, indignada ante la traición y la manipulación, se volcó en apoyo a Lucas. Martín fue arrestado y llevado ante la justicia. Lucas, a pesar de la difícil tarea de superar su adicción, encontró apoyo en la comunidad y en programas de rehabilitación. A medida que reconstruía su vida, juró romper el ciclo de manipulación y abuso que había experimentado. Esta historia sirve como recordatorio de que la verdad eventualmente emerge, y que el amor y la comunidad pueden superar incluso los actos más oscuros y egoístas. Después de la confrontación con su padre y el apoyo de la comunidad, Lucas se sumergió en un proceso de rehabilitación y recuperación. A pesar de los desafíos, demostró una fortaleza y determinación increíbles para superar su adicción. La comunidad, conmovida por su valentía, se unió para brindarle ayuda y aliento en cada paso de su camino hacia la recuperación. Durante su proceso de sanación, Lucas descubrió un talento innato para el arte. Encontró consuelo y expresión a través de la pintura, una forma de canalizar sus emociones y liberarse de las cadenas que su padre le había impuesto. La comunidad, impresionada por su habilidad, apoyó sus esfuerzos artísticos y le brindó oportunidades para exhibir su trabajo. A medida que el tiempo pasaba, Lucas se convirtió en un inspirador defensor de la conciencia sobre la adicción y el abuso. Utilizó su experiencia para educar a otros, brindándoles esperanza y mostrándoles que,
incluso en las circunstancias más oscuras, es posible encontrar la luz. Su historia se difundió a nivel nacional, convirtiéndolo en un símbolo de resiliencia y superación. Con el tiempo, Lucas construyó una vida plena y significativa, rodeado de amigos verdaderos y apoyo comunitario. Su arte no solo le proporcionó una salida creativa, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. A medida que avanzaba en su recuperación, canalizó su energía hacia la creación de programas de ayuda para aquellos que luchaban contra la adicción. El padre de Lucas fue juzgado y condenado por sus acciones, y la comunidad se aseguró de que se hiciera justicia. Lucas, a pesar del dolor que había experimentado, eligió perdonar a su padre en busca de su propia paz interior. Aprendió a reconstruir la confianza y las relaciones, rodeándose de aquellos que genuinamente lo apoyaban. La historia de Lucas se convirtió en un testimonio de resiliencia, perdón y la capacidad del ser humano para convertir el sufrimiento en una fuerza impulsora para el cambio positivo. Su arte continuó inspirando a otros, y Lucas se convirtió en un defensor incansable de la conciencia sobre la adicción y el abuso. Había una vez un hombre llamado Juan, un padre amoroso que vivía en un pequeño pueblo. Juan amaba a su familia más que nada en el mundo, pero la situación económica en su país era difícil. A pesar de trabajar largas horas en varios empleos, apenas lograba cubrir las necesidades básicas de su esposa, Isabel, y su pequeño hijo, Andrés. La desesperación crecía día a día, y Juan tomó una difícil decisión. Se enteró de una oportunidad de trabajo en el extranjero que prometía un salario decente y condiciones laborales mejores. Aunque significaba dejar a su familia temporalmente, Juan creyó que esa sería la única manera de proporcionarles un futuro más prometedor. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, Juan se despidió de Isabel y Andrés, prometiéndoles que haría todo lo posible para enviarles dinero y regresar tan pronto como fuera posible. Años pasaron, y Juan logró establecerse en el nuevo país. Enviaba dinero regularmente y mantenía contacto constante con su familia a través de llamadas y cartas. Finalmente, llegó el día en que Juan pudo regresar a casa. Estaba emocionado por reunirse con Isabel y Andrés después de tanto tiempo. Sin embargo, al llegar a su pueblo, notó que las cosas no eran como las recordaba. La gente lo miraba con expresiones extrañas y evitaban su mirada. Con el corazón lleno de ansiedad, llegó a su hogar. Cuando abrió la puerta, la realidad le golpeó con fuerza. Isabel ya no vivía allí, y Andrés había desaparecido. Desesperado, buscó respuestas entre los vecinos, y fue entonces cuando se enteró de la terrible verdad. Isabel, abrumada por la pobreza y sin noticias de Juan durante años, había tomado una decisión desesperada. Vendió a Andrés al mejor postor, creyendo que así le daría una vida mejor. Juan se sintió devastado al descubrir que el sacrificio que hizo por su familia, con la esperanza de proporcionarles un futuro mejor, resultó en la pérdida de su propio hijo. Con el corazón roto, emprendió una nueva búsqueda para encontrar a su hijo y reparar la familia que se había desgarrado. El éxito financiero que Juan había alcanzado en el extranjero le permitió contratar a un equipo de expertos para que lo ayudaran en su misión. Detectives privados, abogados especializados en adopciones y psicólogos infantiles se unieron a Juan en su incansable esfuerzo por localizar a Andrés. Armado con recursos significativos, Juan y su equipo rastrearon minuciosamente los registros, entrevistaron a testigos y exploraron cada pista que pudiera llevarlos a su hijo perdido. A medida que profundizaban en la investigación, descubrieron que Andrés había sido adoptado por una familia en el mismo país extranjero. Después de meses de intensa búsqueda, el equipo de Juan finalmente dio con la ubicación de Andrés. Vivía en una pequeña ciudad con su nueva familia, ajeno a la verdad sobre sus orígenes. Juan, lleno de esperanza y nerviosismo, se acercó a la casa donde residía su hijo. Al explicar la situación a la familia adoptiva, Juan se encontró con resistencia y escepticismo. Habían cuidado y amado a Andrés como a su propio hijo y no estaban dispuestos a aceptar que el hombre frente a ellos era el verdadero padre.
Andrés, confundido y emocionalmente vulnerable, no reconocía a Juan y se aferraba a la historia que le habían contado, que sus padres biológicos lo habían abandonado. Juan, desgarrado por la situación, decidió no imponerse de inmediato. En lugar de eso, optó por establecer un vínculo con Andrés de una manera más sutil. Compartió historias de su infancia, mostró fotografías de la familia que había dejado atrás y expresó su amor perdido. A medida que los días pasaban, la barrera emocional de Andrés comenzó a desmoronarse lentamente. Con el tiempo, la verdad se reveló y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Andrés, ahora consciente de sus verdaderos padres, enfrentó una mezcla de emociones. Juan y Andrés, padre e hijo, emprendieron juntos el desafío de reconstruir la relación que la vida les había arrebatado.